Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos centramos en un tema bastante conmovedor y complejo, el escándalo de los falsos positivos en Colombia. Sé que puede ser difícil de procesar, pero acompáñenos mientras exploramos este capítulo crucial de la historia colombiana y su búsqueda de la justicia. Así es. Y lo que hace aún más relevante esta conversación es la reciente controversia generada por el político Polo Polo, quien ha negado la existencia de los falsos positivos. Frente a esto, la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP, ha dado una respuesta contundente que nos recuerda la importancia de seguir hablando de este tema. Exacto. Y para entender la magnitud del problema, la JEP organizó una ceremonia para honrar a las víctimas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Claro. La JEP leyó en voz alta los nombres de 1934 víctimas, provenientes de investigaciones ya concluidas, pero es importante que tengamos en cuenta que estas son solo una parte, ya que las investigaciones continúan y se espera que la cifra aumente. 1934. Es un número que impacta, pero la JEP ha dejado claro que no se trata solo de una cifra, ¿verdad? Exactamente. El presidente de la JEP lo expresó de una manera muy poderosa. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Enfocarse únicamente en los números deshumaniza a las víctimas y a sus familias. Y es importante que comprendamos el peso de cada una de estas historias individuales. Totalmente. Y me imagino que para las familias de las víctimas, escuchar el nombre de su ser querido en esa ceremonia debió ser una experiencia llena de emociones, de dolor, pero también de reconocimiento. Sin duda. De hecho, Jacqueline Castelló Peña, representante de las madres de víctimas de falsos positivos de Soacha, una organización conocida como Mafapo, habló sobre el dolor que han tenido que vivir, el dolor de tener que mostrar públicamente los nombres y las fotos de sus hijos, para demostrar que existieron, que no son solo una cifra, y que fueron asesinados brutalmente. Es desgarrador pensar que estas familias tengan que luchar para que se reconozca la existencia misma de sus seres queridos. ¿Puedes describirnos un poco más la atmósfera en la ceremonia de la JEP? ¿Cómo se vivió este acto de nombrar a las víctimas? Imagínate un espacio solemne, lleno de fotografías de las víctimas. La lectura de cada nombre, acompañada del silencio y el dolor de las familias presentes, cargaba el ambiente de una profunda tristeza, pero también de un anhelo de justicia palpable. Fue un acto profundamente simbólico, un recordatorio de que cada víctima era una persona real, con una vida, con sueños, con una familia que aún los llora. Y en contraste con este esfuerzo por honrar la memoria de las víctimas, nos encontramos con las acciones de Polo Polo, quien ha negado públicamente la existencia de los falsos positivos. Incluso llegó a arrojar a la basura una instalación artística que representaba a las víctimas. ¿Cómo se ha interpretado este acto? Las acciones de Polo Polo han causado indignación y rechazo en gran parte de la sociedad colombiana. Muchos lo ven como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, y una negación de la realidad de lo que ocurrió. Por otro lado, sus seguidores defienden su postura, argumentando que se trata de una exageración, y que no se puede hablar de falsos positivos como una práctica sistemática. Entiendo. Entonces, tenemos posiciones encontradas que reflejan la complejidad de este tema. Pero antes de seguir hablando de la controversia, creo que es fundamental que definamos con claridad qué son los falsos positivos, para aquellos que quizás no estén familiarizados con el término. ¿Podrías explicarlo? Claro, falsos positivos se refiere a una práctica atroz en la que miembros de las fuerzas militares colombianas asesinaban a civiles inocentes y luego los presentaban falsamente como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras de éxito en la lucha contra la guerrilla. Es escalofriante pensar en la magnitud de esta crueldad. Asesinar a personas inocentes, personas que no tenían nada que ver con el conflicto, y luego manipular la escena para hacerlos pasar por enemigos. Es una violación flagrante de los derechos humanos y un acto de barbarie. Totalmente. Y lo que la JEP busca es precisamente esclarecer la verdad detrás de estos casos, identificar a los responsables, tanto a los autores materiales como a quienes dieron las órdenes, y garantizar que se haga justicia. Es un trabajo complejo, sin duda. Pero me imagino que la JEP se enfrenta a muchos desafíos en este proceso. Así es, uno de los mayores retos es la resistencia por parte de algunos sectores, incluyendo a miembros del ejército y algunos políticos, a reconocer la existencia de los falsos positivos como una práctica sistemática. Se argumenta que se trata de casos aislados de manzanas podridas dentro de la institución militar, pero las investigaciones de la JEP apuntan a que se trató de un fenómeno mucho más amplio y extendido de lo que se pensaba inicialmente. Es decir, que no se trataba de simples errores o excesos individuales, sino de una política deliberada de algunos sectores del ejército. Esa es la hipótesis que la JEP está investigando. Y las evidencias que han recopilado hasta ahora, incluyendo testimonios de víctimas, de exmilitares y documentos oficiales, apuntan en esa dirección. Y en este contexto,
¿Qué papel juegan las madres de Soacha y de otras regiones de Colombia que han perdido a sus hijos en estos casos? Las madres de las víctimas han jugado un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia. Han sido ellas quienes, a pesar del dolor y el miedo, han alzado la voz para denunciar lo sucedido y para exigir que los responsables sean llevados ante la justicia. Su lucha incansable ha sido clave para visibilizar este problema y para que la sociedad colombiana tome conciencia de la gravedad de lo ocurrido. Es admirable la valentía y la persistencia de estas madres. A pesar del dolor inmenso que cargan, han encontrado la fuerza para luchar por la memoria de sus hijos y para que se haga justicia. Sin duda, su lucha es un ejemplo de resiliencia y de amor incondicional. Y gracias a su esfuerzo, la JEP ha podido avanzar en sus investigaciones y en la búsqueda de la verdad. Y en este proceso de búsqueda de la verdad, ¿qué tipo de información está recopilando la JEP? ¿Cómo están trabajando para reconstruir lo que sucedió en cada caso? Está utilizando diversas herramientas para investigar los falsos positivos. Están recopilando testimonios de víctimas de exmilitares de testigos presenciales. Están analizando documentos oficiales del ejército, informes de inteligencia, registros de comunicaciones. También están realizando exhumaciones de fosas comunes para identificar los restos de las víctimas y determinar las causas de su muerte. Es un trabajo meticuloso y complejo como armar un rompecabezas gigante con piezas que han estado dispersas por años. Exacto. Y cada pieza que encuentran, cada testimonio, cada documento les ayuda a acercarse un poco más a la verdad y a comprender la magnitud de este horror. Y hablando de la magnitud del problema, ya ha identificado a más de 1.900 víctimas, pero se estima que la cifra real podría ser mucho mayor. ¿Por qué es tan difícil determinar el número exacto de víctimas? Hay varias razones por las que es difícil tener una cifra precisa. En primer lugar, muchos casos no fueron denunciados en su momento por miedo a represalias por parte del ejército. En segundo lugar, algunos de los responsables han tratado de encubrir sus crímenes destruyendo pruebas y manipulando información. Y en tercer lugar, el conflicto armado en Colombia ha generado un contexto de violencia generalizada que dificulta la investigación de casos individuales. Es decir, que la cifra de 1.934 víctimas que la JEP ha reconocido hasta ahora es solo la punta del iceberg. Exactamente. Y es probable que a medida que avancen las investigaciones, ese número siga aumentando. Lo importante es que cada caso sea investigado a fondo, que se identifique a los responsables y que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Y hablando de justicia, ¿cuál es el objetivo principal de la JEP en este proceso? ¿Qué tipo de justicia se busca en estos casos? Tiene un enfoque de justicia transicional, lo que significa que busca no solo castigar a los responsables, sino también reparar a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Se busca esclarecer la verdad, reconocer el dolor de las víctimas, dignificar su memoria y garantizar que este tipo de atrocidades no se repitan en el futuro. Es un enfoque que va más allá de la simple condena penal. Se trata de sanar las heridas del pasado y de construir una sociedad más justa y pacífica. Exactamente. Y para lograr esto, la JEP ofrece a los responsables la posibilidad de confesar sus crímenes a cambio de penas alternativas siempre y cuando contribuyan a la verdad y a la reparación de las víctimas. Es un modelo de justicia que busca un equilibrio entre la necesidad de castigo y la posibilidad de reconciliación. Así es. Se trata de romper el ciclo de violencia e impunidad que ha marcado la historia de Colombia y construir un futuro donde los derechos humanos sean respetados y donde la paz sea una realidad tangible. Y volviendo al tema de Polo Polo y la controversia que ha generado su negación de los falsos positivos, ¿cómo ha reaccionado la sociedad colombiana ante sus declaraciones? Las declaraciones de Polo Polo han generado una gran polémica en Colombia. Por un lado, han sido ampliamente condenadas por organizaciones de derechos humanos, por víctimas del conflicto armado y por gran parte de la sociedad civil. Se le acusa de revictimizar a las familias de los asesinados y de obstaculizar el proceso de paz y reconciliación. Y por otro lado, imagino que sus declaraciones han sido apoyadas por algunos sectores. Sí, algunos sectores de la derecha política, incluyendo algunos militares retirados, han defendido a Polo Polo argumentando que sus declaraciones se basan en la libertad de expresión y que no se puede condenar a nadie por expresar su opinión. Entiendo, es una situación compleja donde se confrontan diferentes visiones sobre la verdad, la justicia y la memoria histórica en Colombia. Exacto. Y este debate refleja las profundas divisiones que aún existen en la sociedad colombiana respecto al conflicto armado y a los procesos de paz. Y en este contexto tan polarizado, ¿cuál es el papel que juega la JEP? ¿Cómo puede contribuir a la reconciliación y a la construcción de una memoria histórica compartida? La JEP tiene un rol fundamental en este proceso. A través de su trabajo de investigación, de esclarecimiento de la verdad y de reparación a las víctimas, la JEP busca construir una narrativa histórica más completa e imparcial sobre el conflicto armado en Colombia.
Una narrativa que incluya a todas las voces, a todas las víctimas, sin importar su origen o su ideología. Exactamente. Se trata de reconocer el dolor de todas las víctimas sin importar de qué lado del conflicto provengan y de construir un futuro donde la violencia sea cosa del pasado. Es un camino largo y difícil sin duda, pero creo que la JEP está dando pasos importantes en esa dirección. Y hablando de pasos importantes, no podemos dejar de mencionar la ceremonia donde se leyeron los nombres de las víctimas. ¿Qué impacto ha tenido este acto simbólico en la sociedad colombiana? La lectura de los nombres ha tenido un impacto profundo. Para las familias de las víctimas fue un acto de reconocimiento, de dignificación, de justicia simbólica. Para la sociedad en general fue un llamado a la reflexión, a la memoria, a la empatía. Porque a veces, en medio de las cifras y las estadísticas, olvidamos que detrás de cada número hay una historia, una vida, una familia destrozada. Exacto. Y la lectura de los nombres nos recuerda que no se trata solo de números, sino de personas reales con nombres, con rostros, con historias que merecen ser contadas y recordadas. Y en ese sentido creo que esta deep dive nos ha llevado a una reflexión crucial. ¿Cómo podemos, como sociedad, honrar la memoria de las víctimas de los falsos positivos, garantizar que se haga justicia y construir un futuro donde este tipo de violencia no tenga cabida? Esa es la pregunta clave. Y creo que la respuesta está en la verdad, en la justicia, en la reparación a las víctimas y en la construcción de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos. Es decir, no se trata solo de castigar a los culpables, sino de crear un entorno donde este tipo de atrocidades no puedan volver a ocurrir. Exactamente. Se trata de transformar las estructuras que permitieron que estos crímenes ocurrieran, de educar a las nuevas generaciones en el respeto a la vida y la dignidad humana, de construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, donde la violencia no sea una opción. Y para quienes quieran profundizar en este tema, les recomendamos que busquen más información sobre los falsos positivos y el trabajo de la JEP. Hay muchos recursos disponibles en línea, documentales, informes, artículos periodísticos que pueden ayudar a comprender la complejidad de este problema. Y ya que hablamos de recomendaciones, no podemos dejar de mencionar un podcast que hace un trabajo excepcional al dar voz a las historias de Colombia, Voces de Colombia. Búsquenlos en YouTube, denle un me gusta y suscríbanse para que más personas puedan acceder a su contenido. Totalmente de acuerdo. Conocer estas historias, por dolorosas que sean, es fundamental para comprender la complejidad de la realidad colombiana y para construir un futuro más justo y pacífico. Y sobre todo para que nunca olvidemos. Muchas gracias por acompañarnos en